Bendiciones, bienvenidos a la lección 9 de la clase de griego 1, griego koiné, griego del Nuevo Testamento. En esta lección estamos tocando las preposiciones. En las preposiciones muchas veces son palabras que cuestan mucha frustración para muchos estudiantes del griego koiné. ¿Por qué? Porque dependiendo del cambio del sustantivo que va con la preposición, si cambia el caso, la preposición también cambia. Entonces, tengo algunos trucos, tengo una dinámica también para ayudarnos a recordar y algunas pistas que puedan ayudarnos. Entonces, espero que esta lección sea un poco divertida y no temoroso. La idea es ayudar a brincar, porque muchas veces las cosas que causan frustraciones, hay maneras para poder vencer esas frustraciones y así adelante podemos seguir sin problemas. Bueno, adelantemos. ¿Qué es una preposición? Entonces, empezamos con esto. Una preposición demuestra la ubicación relativa. Contesta las preguntas dónde, cuándo, cómo, etc. Gramáticamente, una preposición es una palabra que típicamente demuestra cómo una palabra se relaciona con otra palabra en la oración. Les voy a dar algunos ejemplos. Pero aquí me gusta usar la manzana. Hay otros maestros que usan una casa o algo así. Y bueno, me gusta la manzana. ¿Por qué? Porque tengo un gusanito que me ayuda aquí. Entonces, la manzana es el sujeto de la oración. Vamos a hablar de una manzana. Y la preposición va a ser cómo o dónde está el gusano relativamente a la manzana. Puede ser derecha, izquierda, delante, detrás. Entonces, tenemos un gusano que está adentro. Está dentro de la manzana, está fuera de la manzana, está encima de la manzana, está sobre la manzana, está debajo de la manzana, está cerca de la manzana, está lejos de la manzana. Y las palabras que conectan el gusano con la manzana son preposiciones. Nos dicen dónde, dónde está relativamente, o de dónde, o cómo. Son un poco más robustos, pero eso nos ayuda muchas veces a entender. Y esta lista ni es una lista comprensiva de las preposiciones. ¿Por qué? Porque hay un montón, pero nos da una idea de cómo son las preposiciones en el castellano. El caso en el griego koiné cambia la preposición. Y les voy a hacer recordar qué es el caso. Ya aprendimos en la lección 4 y el objetivo 2, si pueden volver también a sus libros y también los videos de la lección 4, que los casos diferentes representan la forma de un sustantivo y su función en la oración. Por ejemplo, tenemos el caso nominativo, que es el sujeto de la oración, que maneja la acción del verbo. Jesús habló del cielo. Jesús sería caso nominativo porque Jesús está usando el verbo. Él es el sustantivo de la oración. Pero no vamos a usar caso nominativo en las preposiciones. Solo hay 3 de los 5 casos hay y solo vamos a tratar de 3 en cuanto a las preposiciones. El caso genitivo es el sustantivo con posesión o procedimiento. Jesús es el Hijo de Dios. De Dios sería caso genitativo en el griego porque está expresando que Dios posee, o Dios tiene un hijo. Y eso demuestra su uso en la oración. El caso acusativo es cuando el sustantivo recibe la acción, que es el objeto directo. Jesús expulsó los demonios. Jesús usa el verbo, los demonios recibieron la acción del verbo. Entonces, expulsó, ¿qué expulsó? La cosa que expulsó es en el caso acusativo en el griego koiné. Los demonios en este caso sería esto. El caso dativo, que es el tercero que vamos a usar, eso es cuando el sustantivo recibe el resultado de la acción, lo que llamamos el objeto indirecto. Jesús les dijo a sus discípulos. Entonces, como cuando normalmente en el castellano la pista es a o con o en. Esas cosas muchas veces están en la forma dativo y vamos a hablar de unas pistas para ayudarnos. Entonces, el genitivo, el acusativo, el dativo son los 3 casos y esos casos significan que la forma de la palabra cambia. Entonces tenemos que recordar que las palabras, los sustantivos cambian. Igual en castellano los verbos cambian. Hablo, hablas, habla. Cambiamos el verbo para expresar quién está usando el verbo y cómo se usa. Pero también los sustantivos, qué es su función del sustantivo en la oración.
es el sujeto, es el objeto directo, es el objeto indirecto. ¿Qué está pasando? En este caso, el genitivo, acusativo y dativo son muy importantes porque esas formas cambian el significado de la proposición. Entonces, algunas proposiciones pueden significar una cosa, pero si el sustantivo que va con esto es en otra forma, significa algo diferente. Hay también el caso vocativo que es el invocado, oh Señor, algo así. No vamos a usar esto. Entonces, de los 5 casos, solo genitivo, acusativo y dativo vamos a estar usando. Ok, el caso entonces cambia la proposición. Tengo un ejemplo aquí. Cuando las proposiciones estén con un sustantivo de un cierto caso, genitivo, acusativo, dativo, el caso puede cambiar el significado de la proposición. Afortunadamente, solo enfocaremos en esos 3 de los 5 casos, como ya expresamos. El genitivo. Con una preposición indica muchas cosas, pero generalmente se relaciona con origen, procedencia, posesión, como esto, o movimiento de algo. Es como está saliendo de su origen o de su significado o de su posesión. Entonces, la idea de genitivo es el énfasis o la idea, el movimiento de algo. El dativo es con una preposición indica locación, su ubicación. Énfasis locativa es lo que dice nuestro texto. Por medio de o significa descanso en algo. Entonces, si el genitivo es movimiento de algo, el dativo es descanso en algo. Estoy en esta cosa, estoy con esta cosa. Pero si voy de esa cosa, eso es más movimiento de algo en vez de estoy en este lugar. Y el acusativo tiene un énfasis con una preposición, indica extensión o movimiento hacia algo. Entonces, el genitivo es de algo, el dativo es en algo y el acusativo es a algo. Y si podemos recordar, por lo menos, esto nos ayuda un poquito de el movimiento. Aquí es una tabla entonces para ayudarnos a entender cómo son. Ustedes tienen por listas diferentes en su libro. Lo que yo he hecho, no tengo todos allá, tengo los más comunes en el griego koiné, pero con una tabla mejor que ayude. Entonces tengo el genitivo de moción de, dativo, descanso en, acusativo, moción a, y también unos trucos y pistas en el castellano. Y eso nos ayuda mucho. Y aquí tenemos en un orden alfabético, díganlo conmigo, Aná. Aná, cuando tiene en la forma acusativa, que solo tiene en acusativa, significa arriba o entre o de nuevo. Es como hacerlo así. Y la idea es moción a algo. Y muchas veces en el castellano, lo bueno de los trucos, y tengo un truco para cada una de las preposiciones que no están en el libro, solamente es mi información para ayudar a sus cerebros a recordar un poco de vocabulario. Lo bonito es que en el castellano, el griego ha influenciado mucho al latín. Y latín es el idioma que nació el castellano. Entonces, por eso tenemos muchas de esas preposiciones que se han quedado en el castellano y ahora son prefijos en palabras en el castellano y nos ayudan. Entonces, un ejemplo, Anabaptista. Significa una persona, el movimiento anabaptista era como gente que se tenía que bautizarse de nuevo. Es como fueron bautizados en la iglesia católica y los anabaptistas dijeron, oh, mire, ya son protestantes, el movimiento protestante, hay que bautizarse de nuevo. Eso es porque dice Anabaptista. Significa Aná de nuevo. Y Aná solo se conecta con el acusativo. No tenemos forma con dativo o genitivo. Entonces, cada vez que hay una palabra que tiene Aná después, está en el caso acusativo. Siguiente palabra, díganlo conmigo. Anti. Anti. Anti en el genitivo significa en vez de o para. Si es en el dativo, si la palabra después está en forma dativo, significa al lado o al lado de o en la presencia de. Y no hay forma acusativa. Y eso es un ejemplo. Anticristo. No significa en contra de Cristo. Muchas veces pensamos esto. No, anticristo, el anticristo, como dice en el Apocalipsis, el anticristo es la persona que viene como en lugar de Cristo. O dice que yo ya soy el Cristo o algo así. Eso es lo que significa cuando Juan escribió eso en Apocalipsis. Apo. Apo en el genitivo
significa afuera o fuera de. Y como apóstol. Los apóstoles fueron enviados, o sea, fueron no expulsados, pero enviados fuera de su comunidad. Un apóstol es un misionero también. Misionero es latín para uno quien es enviado. Apóstol es griego para uno quien es enviado. Y ellos eran gente cuando enviaron a los apóstoles, cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, o cuando dijo, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el fin del mundo. La idea es que ellos están saliendo fuera de su lugar para plantar un ministerio, para levantar la iglesia. Y ese es el concepto de lo que es apo en apóstol. Por eso es esa palabra. Lo bonito también es, van a estar notando, como tenemos casos diferentes de genitivo, dativo, acusativo, el sustantivo cambia su forma. Lo bonito es que ninguna preposición se cambia. Solo hay dos formas de y ex. Solamente eso. Pero no cambia su forma dependiendo de caso u otra cosa, no hay conjugación, no hay declensión, nada, punto, fin. Eso es lo bonito, se queda esa palabra en esa forma nada más. Eso es lo bonito. Hay algunas cositas que pasan, pero les explico después, pero normalmente no hay cambio de que memorizar tablas de estas cosas, eso ayuda. Ok, siguiente palabra, díganlo conmigo, día, día. Por medio de, durante o a través. Y en el acusativo, a causa de o por. Un ejemplo que nos ayuda, diámetro. Diámetro es el medido a través o por medio de un círculo. Y por eso es el metro por el medio de un círculo. Eso es lo que es diámetro. Viene de la palabra por o a través de. En el genitivo significa estos, por medio, durante o a través. Y en acusativo significa a causa de o por. Diga esa palabra conmigo. Ais. En el acusativo solamente existe y significa tan lejos hasta o en. Es como en esa una cosa. Y les voy a dar una palabra muy teológica. Sí, eisegesis. Eisegesis es cuando nosotros ponemos nuestros propios pensamientos en la palabra. Por ejemplo, una vez tuve un pastor que me pidió enseñar que las chicas no deben llevar jeans en un culto. Y yo tenía que predicar eso y le expliqué, ¿por qué? ¿Por qué voy a predicar esto? Me dijo, tienen que llevar falda, solamente falda o vestido. Y le pregunté, ¿por qué? Ahora, en Deuteronomio dice que las mujeres no pueden vestirse como los hombres. Y dije, en el tiempo de Moisés, con la segunda generación en Deuteronomio de fuera de Egipto, ellos todos se vestían con túnicas. No había jean, ni falda, ni vestido. Ese versículo no enseña esto. Estás poniendo tus ideas en la escritura. Bueno, entiendo la idea de vestirse con modestidad y otras cosas. No estamos hablando de esto, pero cuando nosotros tomamos nuestras ideas culturales o nuestras ideas, nuestras presuposiciones y los imponemos en la escritura, eso es eisegesis. Hay otra palabra para esto también, herejía. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos, cuando enseñamos que no estamos poniendo nuestras ideas de nuestra cultura o nuestro trasfondo o nuestra tradición en la escritura. Queremos sacar el significado de la escritura. Y esa es la idea. ¿Qué es lo que Moisés nos enseña con este pasaje? ¿O qué es lo que Jesús o Pablo o Pedro o quien sea el autor que nos está enseñando? Esto es lo que queremos hacer. Cuando hacemos eisegesis, estamos poniendo nuestra idea en la escritura. Es un concepto bíblico, es un concepto teológico en la teología. Siguiente palabra, ek o ex, dependiendo del contexto. Y significa fuera de o detrás a veces también. Es como salir fuera de algo. Y exégesis es el opuesto de eisegesis. Exégesis es sacar el significado de la Biblia. Es exactamente lo que nosotros queremos estar.